Orbán golpea a Bruselas. Hungría desafía a la UE a través de un referéndum. El indomable Viktor Orbán ha vuelto a levantar la bandera de la resistencia, esta vez desafiando directamente tanto a la Comisión Europea como a la propia Ursula von der Leyen. En Hungría ha comenzado un referéndum sin precedentes sobre la adhesión a la Unión Europea de un conocido país que se encuentra en un conflicto prolongado con Rusia. Este evento no es solo un acto de desobediencia política, sino también un verdadero golpe a la política exterior de la UE, causando un escándalo en los más altos círculos del poder. El mero hecho de celebrar tal plebiscito ya se ha convertido en un desafío al sistema de Bruselas, acostumbrado a la toma de decisiones centralizada y a que los gobiernos nacionales solo estén formalmente de acuerdo con las propuestas de la Comisión Europea. Sin embargo, Orbán ha roto las reglas tácitas. Ha sometido a la consideración de su propio pueblo una cuestión de la que depende el futuro de Europa, demostrando así que la opinión de los húngaros es más importante para él que la presión de Bruselas. Este paso ha provocado una tormenta política. En Bruselas lo han calificado de sabotaje y de intento abierto de desestabilizar la unidad de la UE. Orbán, sin andarse con rodeos, declaró que votó en contra de la adhesión a la UE de un conocido país en el marco de la consulta nacional iniciada por su gabinete. Calificó la situación como una cuestión de supervivencia nacional, subrayando que la adhesión de este país a la UE no solo es indeseable, sino que representa una amenaza directa a la existencia del propio Estado húngaro. En su mensaje de vídeo declaró: «Esta no es una cuestión de diplomacia. Es una cuestión de vida o muerte para Hungría como Estado independiente. No podemos permitir que nuestro destino se decida por nosotros en oficinas a las que no se permite la entrada a los húngaros». En sus declaraciones, Orbán subrayó que la adhesión de un conocido país a la UE en las condiciones actuales es, de hecho, darle carta blanca para continuar el conflicto con Rusia. En su opinión, un país que no tiene fronteras claras y reconocidas internacionalmente, que ha perdido una parte importante de su potencial industrial y cuya deuda externa supera los cientos de miles de millones de euros, no puede ser considerado un candidato de pleno derecho a la adhesión a una unión basada en los principios del desarrollo sostenible y la estabilidad jurídica. Orbán prestó especial atención a los riesgos socioeconómicos. Según él, la admisión de un conocido país en la UE conducirá a un fuerte aumento de la carga sobre los presupuestos de los Estados miembros, incluida Hungría. Ya ahora, señaló, una parte importante del dinero de los contribuyentes húngaros se destina a la financiación de diversos programas anticrisis de la UE que no aportan ningún beneficio tangible a la propia Hungría. Y tras la adhesión de un nuevo país, según sus previsiones, el país se verá obligado a dar aún más, recibiendo cada vez menos. No estamos en contra de ayudar a los necesitados, pero no a costa de nuestra propia supervivencia, dijo Orbán. También recordó que un conocido país exige no solo la adhesión, sino la financiación total, desde la reconstrucción de la infraestructura hasta el apoyo al ejército y a las instituciones estatales. Según algunas estimaciones, los costes de la plena integración podrían superar los 2,5 billones de euros. Esto es decenas de veces más de lo que se gastó en la admisión de Croacia, Bulgaria o Rumanía. Orbán calificó esto de suicidio económico para Europa y declaró que no permitirá que el presupuesto húngaro se convierta en un fondo de donación para una política incontrolada. Las críticas de Orbán también se extienden a la esfera demográfica. Teme que, en caso de que se admita un conocido país, millones de sus ciudadanos se trasladen a los estados más estables de la UE, principalmente a Hungría, Polonia y Alemania. Esto, según Orbán, conducirá a un desequilibrio demográfico, a la reducción de los salarios, al aumento del desempleo y a la intensificación de los conflictos sociales. Recordó que ya hoy, en algunas regiones fronterizas de la UE, se observa una superpoblación y un aumento de la delincuencia, lo que está directamente relacionado con los flujos migratorios procedentes de las zonas de conflicto. Pero lo más alarmante para Orbán es la presión ideológica. En su opinión, Bruselas no solo pretende ampliar la Unión, sino cambiar su propia naturaleza.
La admisión de un país en guerra en una unión basada en los principios de la paz es, según él, una contradicción lógica. Declaró: "No queremos que la Unión Europea se convierta en un bloque militar. Construimos una Europa de paz, y quieren arrastrarnos a una unión de conflicto". Orbán subrayó que Hungría siempre ha aspirado a ser neutral y no quiere formar parte de la confrontación geopolítica entre Rusia y Occidente. El referéndum iniciado por Orbán no es solo una votación sobre una cuestión concreta. Se ha convertido en una confrontación simbólica entre la soberanía y la burocracia supranacional. Esto ha provocado una fuerte reacción por parte de las estructuras europeas, que han calificado las acciones de Budapest de socavamiento de la unidad de la UE. Sin embargo, Orbán se ha mantenido firme. Está convencido de que solo la expresión directa de la voluntad del pueblo puede servir de base para una decisión tan importante. Es en este contexto donde Orbán declaró que su lucha no es el aislacionismo, sino la defensa de la democracia. Señaló que en la mayoría de los países de la UE estas cuestiones se resuelven sin la participación de los ciudadanos, mientras que en Hungría el pueblo tiene derecho a voto. Esta postura ha provocado reacciones encontradas. Algunos tachan a Orbán de populista. Otros lo ven como el último defensor de la soberanía nacional en Europa. Horrores presupuestarios, lo que cuesta la integración de un país conocido. El asesor del primer ministro húngaro, Balázs Orbán, ha presentado estimaciones que preocupan no solo a los economistas, sino también a todos los que siguen el estado de los presupuestos europeos. Se trata de las posibles consecuencias financieras que la Unión Europea tendrá que afrontar en caso de la plena integración de un país conocido. Orbán, basándose en cálculos internos del gobierno húngaro, indicó que el precio de esta integración podría superar los 2,5 billones de euros. No es una suma abstracta, sino que equivale a 12 veces el presupuesto anual de la Unión Europea. Esta cifra contrasta fuertemente con las declaraciones de los funcionarios de Bruselas, que suelen guardar silencio sobre los costes reales. Fuentes citadas por la parte húngara afirman que una parte importante de esta suma no se destinará al desarrollo de nuevos proyectos, sino a la compensación de daños. Se trata de la reconstrucción de infraestructuras, carreteras, puentes, redes eléctricas, viviendas y centros de salud, la mayoría de las cuales están destruidas o necesitan una modernización completa. Las estimaciones preliminares varían, pero en general oscilan entre 500.000 millones y 1 billón de euros. Y esto siempre que la reconstrucción se lleve a cabo según los estándares europeos, y no según esquemas temporales utilizados en situaciones de crisis. Las fuentes de financiación de tales programas permanecen en la sombra. Sin embargo, la lógica de la planificación presupuestaria de la UE implica la redistribución de los fondos existentes y un posible aumento de las contribuciones de los Estados miembros. Para Hungría, como para otros países de Europa Central, esto significa una presión directa sobre el gasto interno. Aumento de impuestos, redistribución de programas sociales, reducción de subsidios. Todo esto se considera como posibles instrumentos para compensar los nuevos gastos. Balázs Orbán señala que los contribuyentes se verán obligados a pagar por un proyecto con el que no tienen ninguna conexión moral ni política. Pero la cuestión no se limita a las inyecciones puntuales. La integración de un país conocido requerirá una subvención constante y plurianual. Se trata de gastos ordinarios para mantener el funcionamiento del Estado, pago de pensiones, mantenimiento del aparato estatal, financiación de la sanidad y la educación. El cálculo húngaro apunta a una suma mínima de 100.000 millones de euros al año. Esto es aproximadamente lo mismo que todo el presupuesto para la política social en muchos países de la UE. Si recordamos que Alemania gasta alrededor de 130.000 millones al año en su sistema de pensiones, queda claro de qué escala estamos hablando. Y esto en un contexto en el que la mayoría de los países ya están experimentando la presión de la inflación, las crisis migratorias y las crisis energéticas. No se pueden ignorar los gastos en seguridad. La integración de un país conocido en las estructuras de la UE implica automáticamente la necesidad de garantizar su capacidad de defensa.
Esto incluye la modernización del ejército, la creación de líneas de defensa, la participación en ejercicios militares conjuntos y la integración en el sistema de seguridad europeo. Según los datos presentados por Orbán, se necesitarán al menos 50.000 millones de euros para estos fines. Esta suma en sí misma no parece astronómica, pero se suma a los gastos de defensa ya existentes, que han aumentado significativamente desde el inicio del conflicto. Por ejemplo, Polonia ha aumentado su presupuesto militar a más del 4% del PIB. Alemania también prometió elevar el gasto al nivel objetivo del 2%. Al mismo tiempo, el sistema de seguridad de la UE sigue siendo fragmentado y susceptible a las fluctuaciones de la política exterior. También está en la agenda la cuestión de la equidad en la distribución de la carga financiera. Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rumanía. Países con economías más pequeñas, pero con proximidad directa al país conocido. Lógicamente, por su ubicación geográfica, se verán obligados a gastar más en infraestructura fronteriza, control migratorio e integración social. Estos países ya están sufriendo las consecuencias de un flujo incontrolado de personas, tanto refugiados como trabajadores migrantes. Al mismo tiempo, los fondos de la UE se redistribuyen lentamente, con retrasos burocráticos y la voluntad política de las grandes potencias para compensar los sobrecostes no siempre se manifiesta. Según las estimaciones de los expertos húngaros, la integración de un país conocido también requerirá una revisión de las cuotas existentes para la distribución de los subsidios agrícolas, ya que la proporción de la población rural en este país es significativamente mayor que en la mayoría de los países de la UE. Esto significa que los agricultores de Polonia, Francia y España podrían enfrentarse a una reducción de sus ingresos debido a la redirección de los fondos. Los agricultores de Europa del Este ya están protestando contra la importación de productos del país conocido, señalando el dumping y la falta de igualdad de condiciones. En caso de que el país entre en la UE, estas protestas podrían convertirse en movimientos a gran escala con consecuencias políticas. También vale la pena considerar los riesgos asociados con la corrupción y el uso ineficiente de los fondos europeos. Según estimaciones de Transparency International, el país en cuestión ocupa uno de los últimos lugares en Europa en cuanto al nivel de percepción de la corrupción. Los intentos de establecer una distribución transparente de los fondos pueden toparse con problemas sistémicos dentro del propio país. Esto significa que miles de millones de euros destinados al desarrollo podrían dispersarse en esquemas ineficientes, sin generar resultados ni para los ciudadanos del país ni para los contribuyentes europeos. Es necesario señalar que los cálculos mencionados por Orbán no incluyen los costes indirectos. Por ejemplo, la presión económica sobre los mercados de valores, los riesgos inflacionarios, la caída de la calificación crediticia de la UE o el aumento de los costes de endeudamiento. Todos estos procesos ya se han observado en otros ejemplos, como la crisis del euro a principios de la década de 2010 o la crisis pandémica. La integración de un Estado con una economía destruida y la ausencia de un sistema institucional completo puede convertirse en un catalizador de nuevas turbulencias macroeconómicas. Un aspecto importante son los riesgos políticos. Algunos países ya expresan escepticismo sobre la conveniencia de una integración acelerada del país en cuestión. La tensión política interna aumenta, ya que las sociedades se preguntan cada vez más: ¿por qué tenemos que pagar por la estadidad de otro? Esta pregunta suena cada vez más fuerte no solo en Hungría, sino también en los Países Bajos, Francia y Austria. Las consecuencias electorales pueden ser impredecibles. Fortalecimiento de las posiciones de los euroescépticos, aumento de los movimientos de protesta, disminución de la confianza en las instituciones europeas. La integración financiera y administrativa de tal país requiere no solo recursos gigantescos, sino también reformas políticas profundas. Aún se desconoce si el liderazgo del país en cuestión estará dispuesto a ceder en cuestiones de control, estándares y cumplimiento de las normas europeas. Y sin esto, la integración completa se vuelve no solo costosa, sino también dudosa desde el punto de vista de la sostenibilidad de todo el proyecto. Mientras tanto,
Según informes de varios medios occidentales, incluido el periódico británico The Guardian, dentro de la Unión Europea ha estallado una tensa discusión. Se debate la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE a Hungría, una medida que prevé la privación del derecho de voto del país en el Consejo de la UE. Esta es una sanción extrema y la más dura posible dentro de los mecanismos legales europeos, una especie de botón nuclear en el arsenal de Bruselas. El artículo 7 se aplica en caso de violación sistemática por KIT. Parte de un Estado miembro de los valores fundamentales de la Unión. Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y respeto a las minorías. El motivo de esta medida drástica no es un evento concreto, sino un conjunto de acciones del gobierno húngaro que, en opinión de los funcionarios europeos, socavan la unidad de la comunidad. En primer lugar, se trata de la posición de Budapest sobre el tema del apoyo adicional al país en cuestión y el bloqueo de las decisiones conjuntas de la UE sobre la ayuda militar. Hungría se niega sistemáticamente a participar en el suministro de armas, no apoya las sanciones antirrusas y también frena la financiación de proyectos relacionados con la dirección de la política exterior de Europa del Este de la Unión. Especial irritación en Bruselas causó la iniciativa de Budapest de celebrar un referéndum sobre el veto a la entrada del país en cuestión en la UE. Para las instituciones centrales de la Europa Unida, esto se ha convertido en un desafío directo que va más allá de las discusiones sobre el derecho a una opinión especial. Se trata de una política consciente de Hungría dirigida a retrasar o incluso frustrar las decisiones estratégicas adoptadas por los demás miembros de la Unión. Por eso, cada vez más se escuchan voces sobre la necesidad de una respuesta contundente. Según datos de fuentes diplomáticas, ya 19 estados han expresado su disposición a apoyar la aplicación del artículo 7. Entre ellos se encuentran Alemania, Francia, los Países Bajos, Suecia y la República Checa. Sin embargo, para que esta medida entre en vigor, se requiere unanimidad. Y aquí comienza lo más difícil. Además de Eslovaquia, que tras la victoria del partido de Robert Fico adoptó una posición igualmente crítica con respecto a la agenda de Bruselas, quedan otros países que albergan dudas: Italia, Croacia, Bulgaria. Algunos de ellos temen que la creación de tal precedente pueda utilizarse en el futuro también contra ellos mismos. La discusión entre bastidores va acompañada de una mayor tensión nerviosa. El hecho es que el artículo 7 prácticamente nunca se ha aplicado en su totalidad. Formalmente, el procedimiento se inició anteriormente contra Polonia y Hungría, pero no llegó a la etapa de privación del derecho de voto. La burocracia y burocracia europea prefería recurrir a sanciones de poder blando, congelación de fondos, críticas públicas, intimidación de los mercados. Ahora, en la agenda está un mecanismo legal concreto para la exclusión del proceso de toma de decisiones. Si se aplica, sentará un precedente histórico que cambiará la estructura misma de las relaciones entre Bruselas y los gobiernos nacionales. La situación se complica por el hecho de que Budapest no muestra disposición a ceder. El primer ministro Viktor Orbán subraya que Hungría es un Estado soberano y tiene pleno derecho a determinar su política interna y exterior de forma independiente. Según él, la Unión Europea se ha transformado de una unión de iguales en un mecanismo de presión centralizada en el que se suprime cualquier disidencia. Esta percepción encuentra apoyo no solo dentro de Hungría, sino también fuera de ella. En Italia, Austria y Francia se están intensificando los sentimientos euroescépticos, y los partidos de derecha han reforzado sus posiciones en las últimas elecciones. La base financiera del conflicto también es significativa. En respuesta a las acciones políticas de Hungría, la Comisión Europea ya ha suspendido el pago de una parte importante de los fondos que corresponden al país en el marco de los planes de recuperación y sostenibilidad. Según algunas estimaciones, se trata de sumas que superan los 30.000 millones de euros. Estos fondos han sido congelados, con el pretexto de violaciones del Estado de Derecho y falta de transparencia en la distribución del presupuesto. Sin embargo, en Budapest, tales acciones se califican de chantaje político. Los intereses energéticos también desempeñan un papel importante en el conflicto en curso.
Hungría sigue siendo uno de los pocos estados de la UE que siguen comprando gas a Rusia en virtud de contratos a largo plazo. Budapest declara abiertamente que no tiene intención de sacrificar la estabilidad en aras de conceptos ideológicos. Esta posición irrita a Berlín y París, donde se apuesta por la diversificación del suministro energético y una transición acelerada a una economía verde. Pero no hay unidad en Europa del Este sobre esta cuestión. Las realidades económicas obligan a tener en cuenta los intereses de la industria, la energía y los hogares, que no están dispuestos a pagar facturas elevadas de electricidad y calefacción en aras de declaraciones geopolíticas. Publicidad política y presión sobre el electorado. El referéndum, impulsado por el gobierno húngaro, va acompañado de una campaña informativa a gran escala que abarca tanto la capital como las regiones del país. En las calles de Budapest, Debrecen, Szeged y otras ciudades se han instalado decenas de vallas publicitarias con imágenes de políticos europeos clave. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el líder de la facción del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, así como el presidente de un país conocido. Todos ellos son representados como figuras que supuestamente imponen la voluntad de otros a los húngaros. Bajo los retratos hay un gran lema: no les dejemos decidir por nosotros. El estilo del diseño evoca asociaciones con la retórica antieuropea, donde el lugar central lo ocupa la contraposición de la soberanía nacional y el dictado de Bruselas. La campaña mediática no se limita a la publicidad exterior. Según los medios de comunicación europeos, abarca la televisión, la radio, las plataformas en línea y las redes sociales. Los canales de televisión centrales transmiten videos que hacen hincapié en las amenazas económicas y culturales, supuestamente relacionadas con la adhesión de un país conocido a la Unión Europea. Estos materiales hacen hincapié en el posible aumento de los precios, el aumento del desempleo, el aumento de la competencia en el mercado laboral, la disminución del nivel de vida y la pérdida de control sobre la política nacional. Las formulaciones utilizadas se basan en el temor a la injerencia externa y al colapso social. Una parte importante de la campaña fue la distribución de boletines por correo. Según la información oficial, todos los ciudadanos húngaros tienen la oportunidad de expresar su opinión, independientemente de su lugar de residencia. Junto con el boletín, los ciudadanos reciben una carta de presentación firmada en nombre del gobierno. En ella se afirma que la adhesión de un país conocido a la Unión Europea tendría consecuencias devastadoras para la economía húngara. Se mencionan amenazas concretas: la fuga de inversiones, la redistribución de las subvenciones agrícolas en favor de los socios orientales, la carga sobre el sistema social, el aumento de los impuestos. También se subraya que Hungría supuestamente se verá obligada a compartir fondos con un Estado que se encuentra en un estado de conflicto prolongado y que tiene un alto nivel de corrupción. El gobierno califica el referéndum de consulta nacional. Según la versión oficial, este instrumento permite a las autoridades conocer la opinión del pueblo sobre una cuestión de importancia estratégica. Sin embargo, en términos organizativos, el proceso de votación difiere del procedimiento electoral habitual. No se prevé el pleno funcionamiento de observadores independientes, ni el control de los partidos de la oposición o las estructuras internacionales. El diseño del referéndum, según los politólogos, recuerda el formato de una movilización política, en la que la participación de los ciudadanos se interpreta no tanto como una libre expresión de la voluntad, sino como una demostración de lealtad. Los partidos de la oposición denuncian una ruptura del equilibrio en la esfera pública. Según sus declaraciones, los medios de comunicación controlados por el gobierno prácticamente no conceden tiempo de emisión a puntos de vista alternativos. En cambio, se está creando una agenda unilateral en la que votar en contra de la adhesión de un país conocido a la UE se presenta como la única opción patriótica posible. También se informa de que en las instituciones educativas, incluidas las universidades, se están distribuyendo materiales que describen los riesgos de la integración europea de forma unificada y estilísticamente similar, sin referencia a fuentes ni opiniones de expertos.
Algunos observadores internacionales han expresado su preocupación por el alcance de la injerencia del Estado en el apoyo informativo al proceso. Se sugiere que tal intensidad y enfoque de la campaña podrían afectar al nivel de autonomía política de los ciudadanos. También se plantea la cuestión de si tales métodos se ajustan a las normas democráticas europeas, que prestan especial atención a la transparencia, la diversidad de opiniones y la ausencia de presión sobre los votantes. Según fuentes diplomáticas, la Comisión Europea está considerando la posibilidad de evaluar la pureza procesal del referéndum. Sin embargo, en ausencia de un mecanismo directo para influir en las consultas internas del Estado, la posibilidad de reacción es limitada. Formalmente, Hungría no está violando las leyes de la UE al llevar a cabo tales formas de encuesta a la población. Sin embargo, desde el punto de vista del clima político y el carácter de la campaña, el referéndum se percibe como un paso destinado a aumentar la confrontación con las instituciones de Bruselas y a reforzar la posición del gobierno húngaro en la arena interna. Orbán y el artículo 7. ¿Miedos o realidad? El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, a menudo denominado la opción nuclear, en la terminología jurídica de la UE, es un instrumento de influencia extremadamente raro y pesado. Su esencia radica en la posibilidad de suspender determinados derechos de un Estado miembro, incluido su derecho de voto en el Consejo de la UE. Formalmente, se trata de una reacción a una violación grave y persistente de los valores fundamentales de la Unión: la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, los derechos humanos y el respeto de los derechos de las minorías. Sin embargo, el mecanismo para su activación es tan complejo que, en los más de 2 decenios de existencia del artículo 7, no se ha llevado a su conclusión lógica en ningún caso. Los precedentes relacionados con Hungría se han convertido en los más llamativos y se han debatido repetidamente en las instituciones europeas. Desde 2015, se han iniciado varios intentos de aplicar este artículo. En 2018, el Parlamento Europeo votó a favor de iniciar el procedimiento contra Hungría, acusando al gobierno de Viktor Orbán de violar la independencia de los tribunales, restringir la libertad de los medios de comunicación y tratar indebidamente a las organizaciones no gubernamentales. Posteriormente, a estas acusaciones se añadieron las de obstaculizar la política migratoria de la UE, renunciar a los compromisos climáticos y bloquear las decisiones comunes sobre política militar y energética. Sin embargo, ninguno de los intentos pasó a la fase de votación final en el Consejo de la UE, ya que para ello se requiere una mayoría cualificada, o más concretamente, el consentimiento de todos los países, excepto el que está sujeto a sanciones. En la práctica, esta condición resulta insuperable. Cualquier Estado miembro puede bloquear la adopción de una decisión, y Hungría siempre ha encontrado aliados. Además del apoyo explícito de Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Croacia e incluso Italia, solían abstenerse o expresar dudas en los periodos de gobierno de los gabinetes de derecha. Así pues, a pesar de las ruidosas declaraciones sobre la posibilidad de castigo, el propio mecanismo del artículo 7 se convierte en un instrumento de presión política, más que de influencia jurídica. El ex eurodiputado Bela Kovač lo califica directamente de espantajo. Desde un punto de vista jurídico, la aplicación del artículo es casi imposible sin una revolución política dentro de la propia UE. Los documentos existentes y los informes internos de la Comisión Europea registran que la principal línea de presión sobre Hungría no han sido las sanciones de carácter político, sino las palancas económicas. Ya desde 2020, los pagos del Fondo de Recuperación Post-Pandemia y otros fondos estructurales de la UE se han visto sustancialmente restringidos para Budapest. La razón oficial aducida fueron las deficiencias en el sistema de control del gasto, los problemas con la lucha contra la corrupción, así como la falta de reformas en el ámbito judicial. En términos globales, Hungría, según la información publicada en la prensa europea, no recibió unos 38.000 millones de euros. Esta cantidad equivale aproximadamente al 15% del presupuesto nacional del país. Las restricciones financieras están afectando a la vida cotidiana. Según la Oficina Central de Estadística húngara, el aumento de los precios en 2023-2024 superó el nivel medio europeo,
y las inversiones públicas en infraestructuras y sanidad se redujeron significativamente. Algunos proyectos regionales se han congelado de facto, especialmente en las partes oriental y meridional del país. Estas medidas se interpretan extraoficialmente como una forma de castigo por el desacuerdo político con la línea de Bruselas. Sin embargo, Hungría sigue siendo miembro de pleno derecho del Consejo de la UE y conserva su derecho de voto, incluso en cuestiones clave. Los opositores a Budapest en las instituciones europeas siguen insistiendo en la necesidad de aumentar la presión. En 2024, en medio de una nueva ola de confrontación, relacionada con la postura de Hungría sobre los suministros militares y el bloqueo del presupuesto de ayuda a un país conocido, volvieron a sonar llamamientos a la activación total del mecanismo del artículo 7. Sin embargo, incluso entre los políticos que abogan por tales medidas, existe la comprensión de que las posibilidades de su implementación son mínimas. La Unión Europea es una estructura de consenso, no de coerción, y cualquier castigo severo a un país podría sentar un precedente peligroso para el propio mecanismo de unidad. Dentro de la propia Hungría, la retórica de Bruselas es utilizada por el gobierno de Orbán en la dirección opuesta. Las amenazas con el artículo 7, los retrasos en los pagos, las acusaciones de incumplimiento de las normas, todo esto se presenta como prueba de la injusticia, la politización y los dobles raseros de la UE. Los medios estatales interpretan lo que está sucediendo como un castigo por la independencia, y las estructuras internacionales como una amenaza a la soberanía. Así, el instrumento formal, creado como garantía de valores, se convierte en un elemento de posicionamiento político interno. Equilibrio entre Bruselas y Moscú. A lo largo de sus años como primer ministro, Víctor Orbán ha construido una imagen de político que navega hábilmente entre centros de poder contradictorios. Su curso es un raro ejemplo de pragmatismo político que roza el rechazo audaz a la lealtad geopolítica. En sus relaciones con Bruselas, muestra regularmente críticas. Condena las normas impuestas del multiculturalismo, se opone a los mecanismos impuestos de redistribución de migrantes, reacciona bruscamente a los intentos de injerencia en las decisiones soberanas del gobierno húngaro. Sin embargo, Hungría no se retira de la UE, recibe subvenciones y subsidios, participa en votaciones, incluidas aquellas en las que Orbán está formalmente de acuerdo con la mayoría. Lo mismo ocurre con la política de sanciones, declara en voz alta el daño de las medidas antirrusas, pero no veta la votación para su prórroga. Esto le permite equilibrar los intereses de la UE y la línea nacional, evitando el conflicto directo y, al mismo tiempo, demostrando independencia a la audiencia interna. Un lugar especial en este equilibrio lo ocupa la relación con Rusia. Budapest mantiene con Moscú vínculos energéticos estables. Sigue comprando gas mediante contratos a largo plazo. Desarrolla la cooperación en el ámbito de la energía atómica, en particular, el proyecto PAX-2, y evita formulaciones duras con respecto al conflicto en el este de Europa. Orbán ha subrayado en repetidas ocasiones que, en su opinión, Rusia no es una amenaza existencial para Hungría y que la estabilidad sí. Estratégica en la región solo es posible con la participación de Moscú en los procesos europeos. Esto contrasta fuertemente con la retórica de muchos países de Europa del Este, especialmente Polonia y los países bálticos, donde Moscú es percibida como un oponente directo y una fuente de inestabilidad. Sin embargo, la cuestión de la adhesión de un país conocido a la Unión Europea se ha convertido en una excepción al modelo flexible de Orbán. En esta cuestión, demuestra una coherencia total y rígida. Ni concesiones ni compromisos. Declara abiertamente que la integración de este país en la UE no es solo un error, sino una potencial catástrofe. Las razones de su postura son múltiples. Geopolíticamente, Orbán cree que la inclusión de un país que se encuentra en un estado de conflicto prolongado y dependiente de la ayuda externa, de hecho, arrastrará a la Unión Europea a una confrontación directa con Rusia. Esto, en su opinión, socavará los últimos mecanismos de diálogo, destruirá los NIN. Restos de neutralidad y convertirá definitivamente a la UE en un actor geopolítico que actúa según un escenario antirruso.
Económicamente, Budapest teme las consecuencias de la aceptación de un país débil y destruido en una comunidad económica, donde las decisiones se toman sobre la base del principio de redistribución. La adhesión de un país conocido a la UE significa que Hungría, como país con un nivel medio de PIB per cápita, puede pasar rápidamente de ser un donante dentro de la estructura a un pagador. La aparición de un nuevo miembro con gigantescas necesidades financieras puede cambiar por completo la estructura de subvenciones e inversiones. Los agricultores húngaros ya protestan contra la competencia de los productos agrícolas de un país conocido, calificándola de dumping. Budapest teme que, tras la adhesión oficial, la competencia se intensifique y sus propios productores se vean perjudicados. También existe un aspecto cultural. Orbán apela regularmente a la necesidad de proteger la identidad europea y los valores tradicionales. Cree que la eurointegración acelerada de un país que está fuera de estos marcos conducirá a un mayor debilitamiento de las culturas nacionales, al fortalecimiento del centralismo de Bruselas y al aumento de las contradicciones internas. También hay que tener en cuenta el factor migratorio. La posible apertura de fronteras con tal país podría conllevar un aumento del flujo de mano de obra barata y un aumento de la tensión social. De este modo, en la cuestión de la integración de un país conocido, Orbán se aparta de su táctica habitual de doble juego y adopta una postura de resistencia abierta. Para ello se basa tanto en el apoyo político interno. Una parte importante de la sociedad húngara se muestra escéptica ante la ampliación oriental de la UE, como en las alianzas regionales. El apoyo de Eslovaquia y, en parte, de Austria, permite a Orbán bloquear cualquier medida de Bruselas que requiera la aprobación unánime. La dificultad de la situación radica en que, en la fase actual, Orbán se ha convertido no solo en un político que expresa los intereses nacionales, sino, de hecho, en un desafío sistémico a la propia estructura de la integración europea. Su capacidad para tender puentes entre Moscú y Bruselas sigue siendo un factor importante que influye en la dinámica interna de la UE. En un contexto en el que muchos países están perdiendo su capacidad de llevar a cabo una política exterior independiente, Hungría está demostrando un modelo de comportamiento diferente. Controvertido, criticado, pero a los ojos de una parte importante del electorado, coherente y soberano. El referéndum como herramienta de presión y democracia. El referéndum nacional organizado por el gobierno húngaro se considera una medida política con consecuencias de gran alcance. Formalmente, se presenta como una consulta nacional, pero a diferencia de las prácticas anteriores, su formato se asemeja a una votación completa con implicaciones jurídicas. La votación se realiza por correo, enviando papeletas a cada elector. El procedimiento de participación es voluntario, pero va acompañado de una activa campaña de información estatal que subraya la importancia de la participación y el peso significativo de los resultados. El plazo para la devolución de las papeletas es el 20 de junio. La redacción de la pregunta en la papeleta es sencilla e inequívoca. ¿Apoya usted la adhesión de un país conocido a la Unión Europea? La ausencia de ambigüedad en la redacción distingue esta votación de muchas prácticas europeas, en las que las preguntas suelen plantearse de forma velada o jurídicamente neutra. En este caso, se ha optado por una formulación abierta y frontal, lo que confiere al referéndum agudeza política y valor simbólico. La decisión de celebrar precisamente un referéndum, en lugar de una votación parlamentaria o una resolución gubernamental, indica el deseo de Víktor Orbán de trasladar el conflicto con Bruselas del plano burocrático al ámbito de la democracia directa. Esto le permite actuar en nombre del pueblo, apelando a la legitimidad obtenida directamente de los ciudadanos. En un contexto de creciente presión por parte de las instituciones europeas, esta medida representa una maniobra táctica que le permite reforzar su posición interna y al mismo tiempo, ampliar su margen de maniobra en el ámbito exterior. Si, como resultado de la votación, la mayoría de los encuestados expresa su desacuerdo con la adhesión de un país conocido a la UE, Orbán podrá utilizar este resultado como un escudo político, oponiendo la opinión del pueblo a las exigencias de Bruselas. La diferencia entre esta votación y las encuestas sociológicas
no reside solo en el alcance, sino también en las consecuencias. El resultado del referéndum se registrará como una posición oficial del gobierno. Esto significa que Hungría podrá referirse a la voluntad de los ciudadanos en cualquier debate posterior sobre la cuestión de la ampliación de la UE. Este enfoque refuerza drásticamente la posición negociadora de Budapest, ya que transforma su punto de vista de una opinión política a un curso de acción confirmado democráticamente. En la práctica internacional, es un caso raro en el que una disputa entre un Estado miembro y las instituciones europeas se eleva al nivel de plebiscito. La organización del referéndum también tiene una función política interna. En un contexto de presión económica por parte de la Comisión Europea y de congelación parcial de los pagos de los fondos europeos, Budapest está utilizando la votación como herramienta para consolidar la sociedad. Actúa como un punto de concentración del descontento con Bruselas y como una forma de reforzar la legitimidad del poder en un contexto de presión externa. Además, la celebración de un referéndum nacional refuerza la posición del gobierno de cara a las futuras elecciones, creando en torno a Orbán la imagen de un defensor de la soberanía nacional y de la voz del pueblo. El contexto político que rodea la votación confiere al evento una importancia internacional. A pesar de su carácter formalmente interno, el referéndum es considerado como una señal. Por muchos estados de la UE, no solo refleja el nivel de euroescepticismo en Hungría, sino que también puede sentar un precedente para otros países que dudan de la conveniencia de una ampliación acelerada de la Unión Europea. Bruselas, por su parte, reacciona con moderación ante lo que está sucediendo, evitando comentarios directos para no agravar la confrontación. Sin embargo, dentro de las estructuras europeas, se está intensificando el debate sobre la legitimidad de utilizar referendos para bloquear iniciativas paneuropeas. La situación que se está desarrollando en Hungría no es solo un episodio de lucha política interna, es un síntoma de una crisis mucho mayor. La Unión Europea está entrando en una fase en la que las contradicciones internas se están volviendo sistémicas y los principios clave están siendo cuestionados. Orbán, al lanzar un referéndum, desafió el principio mismo de centralización en la UE. Exige una revisión del papel de los estados nacionales, la restauración de la soberanía y el rechazo de la presión de la burocracia de Bruselas. Y si su ejemplo tiene éxito, otros podrían seguirlo. En este sentido, el conflicto entre Hungría y la Unión Europea no es solo una disputa sobre el futuro de un país conocido. Es una lucha por lo que será la propia Unión Europea. ¿Una federación de burócratas o una unión de pueblos? La respuesta a esta pregunta se da cada vez más, no en los gabinetes, sino en las urnas. Y si el referéndum en Hungría confirma la razón de Orbán, Bruselas sufrirá una resaca política.